Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Isaac Pití y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, que está en los cielos. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Shabbat, este día de Shabbat, 29 de Adar, 29 de marzo de 2025, y nos ha dado la oportunidad de, en esta ocasión, compartir la sexta y séptima aliyá de la Parashat Pekudei, que significa cuentas, la lectura y comentario. Esta sexta aliyá se encuentra en el Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 17 al 27, y séptima aliyá, respectivamente, del verso 28 al verso 38. Esta es la última parashá del Sefer Shemot. Vamos a iniciar la lectura, pero antes escuchemos la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moshe hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Adonai había mandado a Moshe. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Adonai había mandado a Moshe. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Adonai, como Adonai había mandado a Moshe. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Adonai, como Adonai había mandado a Moshe. Y puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Adonai había mandado a Moshe. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Adonai había mandado a Moshe. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moshe y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Adonai había mandado a Moshe. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Adonai lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, behayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén.
Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de veracidad e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torá. Amén. Bien, hermanos, inicialmente en esta sexta aliyá se describe cuando Moshe levanta el tabernáculo, tal como Adonai le ordenó. Se menciona cómo Moshe coloca cada parte del tabernáculo con detalle. La instalación de las bases, la instalación de las tablas, de los travesaños, de las columnas y cortinas. Cómo debía colocarse el arca y su cubierta. La mesa de los panes de la proposición, la menorá, es decir, el candelero de oro puro, y también su encendido. Instalación también se da del altar de oro para el incienso y se quema incienso aromático. Todo se hizo como Adonai había ordenado a Moshe. Y es interesante, hermanos, ver la importancia de una correcta instalación, de que Moshe siguiera el procedimiento de instalación de cada uno de esos utensilios y de cada una de esas estructuras del Mishkan, porque esto ciertamente iba a redundar en el orden, en el servicio, en el ceder, en el aboda, y en su correcto desenvolvimiento, representando así entonces la voluntad de Adonai. Todo se hizo como Adonai había ordenado a Moshe. Esta frase se describe repetidamente, haciendo la Torá especial énfasis en la importancia de hacer las cosas según la voluntad de Adonai. En esta vez, no por parte del pueblo, como vimos en las aliyot anteriores, en la cuarta aliyá, sino ahora por parte de Moshe. En hebreo, la expresión Kasher Siba Adonai et Moshe. Esta frase enfatiza que la obediencia es lo que permitió la manifestación de la presencia divina, es decir, su Shekinah. No solo era hacer las cosas, sino hacerlas conforme a su voluntad. Con esto debemos reconocer, hermanos, que para lograr una obediencia absoluta es importante e indispensable el acto de negarse a uno mismo, es decir, de cancelar nuestra voluntad, de cancelar de hacer según nuestros deseos, pensamientos, comodidad o agenda. Moshe, en este sentido de obediencia, fue sombra profética de nuestro Mashiach Yeshua, quien, como describe Filipenses 2, de 5 al 8, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Fue Yeshua y es el máximo ejemplo de obediencia absoluta, quien negó sus derechos divinos por amor y obediencia al Padre. Yeshua explicó que obedecerlo, es decir, ser su talmid, su discípulo, involucra negar nuestra voluntad. El testimonio de Lucas así lo expresa en el capítulo 9, versículo 23. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Rav Shaul también dijo, el apóstol Pablo también dijo a los Gálatas, entendiendo este concepto de obediencia. Recordemos que Rav Shaul fue uno de sus apóstoles. En Gálatas 2:20 dice: con Mashiach estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Ciertamente no era que Shaul iba a morir en vida, ni que lo iban a crucificar físicamente, sino que ya no iba a vivir en su Yetzer Hará, en su inclinación al mal. Dicho de otra forma, en el judaísmo, ya no iba a vivir según su lado animal, ya que sabía que su hombre viejo, viciado, no le iba a permitir obedecer, ya que el hombre viejo, el Yetzer Hará, por sí mismo no obedece, no se somete, sino solo a través de andar en el Ruach, de andar en el espíritu. Debemos tener claro que el no obedecer plenamente es obra del Yetzer Hará y no del Yetzer Hatov o inclinación al bien.
Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 dice: derribando argumentos y toda altivez, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Así es, hermanos, como ahora debemos pedir al Padre, entregando y llevando a la obediencia del Mashiach, del Mesías Yeshua, todo pensamiento y argumento nuestro. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre en nuestra vida. Y por último, en esta séptima aliyá, vemos que se describe el clímax en español de toda la elaboración y el oficio de construcción del Mishkan descrito en Éxodo. Es decir, la presencia de Hashem desciende sobre el tabernáculo y lo llena por completo. Moshe termina de colocar el velo de entrada al tabernáculo y los elementos del atrio, el altar del holocausto, fuente de agua y el atrio en sí mismo, es decir, la estructura, ¿no? La cerca. El verso 33 dice que Moshe acabó la obra, ciertamente apoyado en su cuerpo de colaboradores y en los Bené Israel. Aunque no se describe aquí ciertamente, sabemos que fue muy importante la participación activa de su cuerpo de líderes y de toda la congregación para lograr las cosas. Esto nos debe llevar a la reflexión y al análisis e introspección de que nosotros, como piedras vivas, somos importantes para la obra. Es importante nuestra participación activa, nuestra asistencia dentro de la comunidad para lograr las cosas, hermanos, para lograr las cosas que se tienen planificadas en pos de la exaltación del nombre de Adonai. La nube representa la presencia de Adonai, su Shekinah. Aunque esta palabra no aparece literalmente en la Biblia, viene de la raíz hebrea shakan, que significa habitar, es decir, la presencia visible, tangible o gloriosa de Adonai. La manifestación de la Shekinah está presente, hermanos, en varios pasajes. Vamos a compartir algunos de estos. Uno de estos está en Éxodo 24, 16 y 17. Cuando se entrega la Torá, se describe que hubo fuego, nube y gloria visible. Dice Éxodo 24, 16 al 17. Y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el aspecto de la gloria de Adonai era como fuego consumidor. Levítico, capítulo 9, versos 23 a 24, dice: entonces entraron Moshe y Aarón en el tabernáculo, y la gloria de Adonai se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Adonai. Es lo que se describe en la Parashat Shemini, ya mucho más adelante. En Primera de Reyes, en un pasaje similar a lo que acontece aquí en esta séptima aliyá, pero en el contexto de la dedicación del templo por el rey Salomón, dice Primera de Reyes 8, 10 al 11: y cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Adonai, y no podían permanecer para ministrar, porque la gloria de Adonai había llenado la casa. De la misma forma, vemos que aconteció al final, entonces, en Éxodo, lo que acabamos de leer. Podemos ahora ver que hay lecciones que nos deja esta séptima aliyá. Una de ellas es que cuando obedecemos, hermanos, hay presencia de Adonai. Es lo que nos enseña esta séptima aliyá al final de este libro. Otra lección es que su presencia nos da dirección. Su presencia es nuestra guía en todo momento. Fuera de su presencia, hermanos, hay confusión, hay error y hay muerte. Por último, otra lección es que el propósito de servir, de hacer cosas para Adonai, siempre debe ser la búsqueda de su presencia. Es decir, que su presencia se manifieste en circunstancias, en situaciones, en medio de la comunidad, para que su nombre sea exaltado. Pasen un bendecido día de Shabbat, hermanos. Shabbat Shalom y bendiciones.